El reporte de incidente número 7.741 de la nave de guerra Steadfast Horizon llegó al escritorio del almirante Corradwell con una nota adjunta que su asistente había pegado encima con una sola frase. Señor, este requiere su atención personal antes de que llegue al consejo. Corradwell llevaba 42 años en el servicio naval de la Federación Galáctica. Había visto reportes de motín, de insubordinación, de colapso de mando bajo fuego. Había visto cosas que en teoría no podían suceder en naves militares modernas y que sucedían de todas formas porque la teoría no anticipaba lo que la gente real hacía bajo presión real. Pensó que lo había visto todo. Leyó el reporte. Tardó 20 minutos. Luego lo leyó de nuevo porque la primera lectura le había producido la sensación de que había entendido mal algo, y la segunda lectura confirmó que no había entendido mal nada sino que el documento decía exactamente lo que parecía decir. El reporte describía los eventos ocurridos a bordo de la Steadfast Horizon durante un periodo de 72 horas después de que el oficial técnico Karat de tercera clase Von Seo, de la especie Drat, hiriera accidentalmente a la ingeniera humana Sarah Okafor durante un ejercicio de entrenamiento conjunto. No era un incidente de combate. No era sabotaje. No era nada que los protocolos de seguridad de la nave estuvieran diseñados para gestionar. Era, según el reporte, una situación que se había escalado desde un accidente menor hasta lo que el comandante de la Steadfast Horizon, el capitán Dre Bland, describía en su sección del documento como la crisis de cohesión más severa que he enfrentado en 28 años de mando, y no tengo precedente ni protocolo para lo que ocurrió. El capitán Dre Bland era un oficial con reputación de ecuanimidad excepcional. No era dado a la hipérbole. Corradwell leyó la descripción de los eventos. Luego leyó los testimonios individuales. 12 testimonios. De 12 especies distintas. De individuos que en teoría no tenían nada en común excepto estar asignados a la misma nave. Todos decían variaciones de lo mismo. Corradwell cerró el reporte. Lo abrió de nuevo. Buscó la sección de análisis que su asistente, previendo su reacción, había marcado con una etiqueta, empiece aquí. La sección de análisis había sido escrita por la psicóloga de comportamiento de la flota, la doctora Saun Mara, quien había pasado 30 años estudiando las dinámicas de cohesión en tripulaciones mixtas de especies y que comenzaba su análisis con una frase que Corradwell leyó 3 veces. Lo que ocurrió en la Steadfast Horizon no es una anomalía. Es la primera documentación detallada de un fenómeno que predigo ocurrirá con creciente frecuencia a medida que los humanos se integren en más tripulaciones mixtas. El fenómeno necesita un nombre. Propongo llamarlo el efecto Akefer. Y necesitamos entenderlo antes de que el próximo incidente sea más serio que este. Corradwell llamó a su asistente. Quiero a la doctora Selmara en mi despacho mañana a primera hora, dijo. Y quiero el expediente completo de la tripulación de la Steadfast Horizon. Pausa. Y quiero el expediente personal de Sarah Okafor, añadió. Completo. No el resumen estándar. Porque algo en el reporte, algo que no había encontrado en 42 años de servicio, le decía que la clave de todo no estaba en lo que había hecho la tripulación. Estaba en lo que era la humana. El expediente de Sarah Okafor tenía 147 páginas. No porque fuera una figura especialmente prominente en la jerarquía de la Federación. Era una ingeniera de sistemas de propulsión de rango medio, especialista en motores de tercera generación, con 11 años de servicio activo y un historial que los evaluadores estándar clasificaban como sólido, confiable, sin incidentes disciplinarios, sin condecoraciones excepcionales. El expediente tenía 147 páginas porque la doctora Saun Mara lo había ampliado personalmente después del incidente, añadiendo análisis de contexto que el expediente estándar no contenía. Corradwell leyó las páginas adicionales. Sarah Akefer había nacido en Lagos, Nigeria. Tierra. Una ciudad de 20 millones de personas en la costa occidental de África. Hija de Marcus Akefer, médico de campo con historial en zonas de conflicto, y de Chenwei Akefer, ingeniera de infraestructuras que había pasado 15 años construyendo sistemas de agua potable en comunidades sin acceso. 2 padres cuya profesión compartía una característica. Trabajaban en condiciones donde el fallo no era una abstracción académica sino algo que tenía consecuencias inmediatas y reales para personas reales. 2 padres que habían enseñado a Sarah, antes de que pudiera entender el concepto formal, que los sistemas importan porque la gente que depende de ellos importa. Sarah había estudiado ingeniería. Específicamente, sistemas de propulsión.
Había elegido esa especialidad, según una entrevista de perfil que Selmara había localizado en los archivos, porque los motores son lo que mantiene a la gente moviéndose y a salvo, y si fallan, la gente muere. No poesía. Pragmatismo puro. 11 años en el servicio activo. 4 naves distintas. Siempre en posiciones técnicas, nunca en mando. Siempre en el tipo de trabajo que los oficiales de comando tendían a no ver directamente pero que era, en términos de la operación real de cualquier nave, absolutamente crítico. Lo que Saumaro había añadido al expediente no era historial de servicio. Era algo diferente, una reconstrucción de lo que la tripulación de las 4 naves anteriores de Sara sabía sobre ella. No lo que decían los informes formales. Lo que la doctora había obtenido entrevistando a 37 personas que habían servido con Sara en distintos momentos de su carrera. El patrón que emergía de esas 37 entrevistas era consistente. Sara Akefer era la persona que la tripulación buscaba cuando algo fallaba. No el oficial de mayor rango. No el especialista más credencializado. La persona que buscaban era Sara, porque Sara aparecía, evaluaba el problema con una rapidez que los colegas describían como desconcertante y producía una solución que funcionaba. A veces no era la solución más elegante. A veces era la solución que usaba 3 piezas de repuesto de departamentos distintos conectadas con material que técnicamente no debería funcionar de esa forma pero que funcionaba. A veces era la solución que el manual no preveía porque el manual asumía que el sistema nunca estaría en las condiciones en que estaba. Sara no asumía eso. Sara asumía que el sistema podía fallar de todas las formas posibles y trabajaba con lo que había. Es la persona que quieres a tu lado cuando las cosas se rompen, había dicho un ex colega en su entrevista con Saumaro. No es la más brillante. No es la más rápida en condiciones normales. Pero cuando algo falla de verdad, es la única que actúa como si tuviera tiempo para resolver el problema aunque no lo tenga. Selmara había subrayado esa frase y añadido una nota al margen. Ver análisis de comportamiento humano bajo estrés. La calmada funcionalidad bajo presión extrema no es entrenamiento. Es crianza. Korat Bell leyó esa nota. Luego leyó la sección donde Saumaro explicaba el contexto del incidente en sí, la Steadfast Horizon, el ejercicio de entrenamiento conjunto, y la tarde en que Born-Sael hizo lo que hizo. La Steadfast Horizon era una nave de guerra de clase media de la Federación Galáctica. 140 metros de largo, tripulación de 87 individuos de 14 especies distintas, asignada a operaciones de patrulla en el sector 6 desde hacía 2 años. Era, en todos los sentidos estándar, una nave ordinaria. No era famosa por nada. No había estado en ninguna batalla significativa. No tenía un historial de hazañas que la distinguiera de las decenas de naves similares que patrullaban sectores similares haciendo el trabajo rutinario que mantenía el sector 6 funcionando. Lo que la Steadfast Horizon tenía, que otras naves similares no tenían, era una reputación informal que circulaba en los registros de asignación de personal, era una nave donde la tripulación funcionaba bien. No solo competentemente. Bien. Con la cohesión específica de un grupo que había aprendido a trabajar juntos más allá de lo que la formación y el protocolo exigían. El capitán Dreblan, en su testimonio para el reporte, atribuía esto a varios factores. La selección cuidadosa de personal. El tiempo conjunto en operaciones de baja intensidad que construía confianza sin el estrés extremo que rompía equipos. Y, señalaba con una precisión que Corozal encontró interesante, un factor que había subestimado hasta que lo vio operar con plena fuerza durante el incidente. Sara Akefer. Akefer lleva 18 meses en la Geraisen, había escrito Dreblan. No es oficial de mando. No tiene autoridad formal sobre ningún miembro de la tripulación fuera de su departamento de propulsión. Pero en 18 meses ha construido, sin que yo lo instruyera ni lo planificara, el tipo de red de confianza transversal que los manuales de gestión de tripulaciones dicen que tarda 5 años en desarrollarse. ¿Cómo? La respuesta de Dreblan era simple. Siendo la persona que aparece cuando algo falla. Da igual el departamento. Da igual si es su problema técnicamente. Si algo falla y ella está disponible, aparece. Y soluciona o ayuda a solucionar. Y cuando termina, se va sin esperar crédito. Sin hacer que nadie se sienta en deuda. Dreblan había añadido algo más. Hay un término que los humanos usan para eso. Lo busqué después del incidente porque necesitaba entender que había activado lo que activó.
El término es tener la espalda de alguien. Significa que puedes contar con esa persona cuando las cosas se ponen difíciles. Akefer lleva 18 meses teniendo la espalda de todos en esta nave. Y cuando alguien le hizo daño, la tripulación respondió como lo que se había convertido sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué se había convertido? Una familia. Dijo Drevlan. Y en esa familia, Akefer era el miembro que todos querían proteger. Korat Bell leyó eso 3 veces. Luego buscó la sección del reporte que describía a Born-Sael. Born-Sael era Drat. Los Drat eran una especie conocida en los registros de la Federación por 3 cosas: su excelencia técnica en sistemas de armamento, su estructura social jerárquica extremadamente rígida, y su dificultad documentada para operar en entornos de tripulación mixta. No porque fueran agresivos por naturaleza. La literatura del registro sobre los Drat era cuidadosa en ese punto, no eran una especie violenta en el sentido de buscar conflicto activamente. Su dificultad en tripulaciones mixtas venía de algo más sutil. Los Drat operaban con un sistema de estatus muy preciso. Dentro de su propia especie, cada individuo sabía exactamente cuál era su posición en la jerarquía y actuaba en consecuencia. La dificultad surgía cuando ese sistema encontraba estructuras sociales que no seguían sus reglas, porque los Drat tendían a importar su propio sistema de clasificación de estatus sobre cualquier grupo en el que se encontraran, y cuando ese sistema importado no coincidía con la realidad de cómo funcionaba el grupo, producía fricciones. Born-Sael llevaba 8 semanas en la Steadfast Horizon cuando ocurrió el incidente. Era un traslado reciente, llegado para reemplazar a un especialista en armamento que había pedido traslado por razones personales. En esas 8 semanas, según los testimonios recogidos en el reporte, Born-Sael había estado aplicando su sistema de clasificación de estatus a la tripulación de la Horizon con una consistencia que varios miembros habían notado y ninguno había considerado suficientemente problemático como para reportarlo. Lo que Born-Sael había concluido, con la lógica interna del sistema Drat, era que Sarah Okafor tenía bajo estatus. No porque fuera incompetente, sino porque en el sistema Drat, el estatus lo conferían el rango formal, la especie, y la visibilidad en operaciones de alto perfil. Por rango formal, Sarah era oficial técnica de nivel medio. Por especie, los humanos en el sistema Drat tenían el estatus de una especie joven sin historial de conquistas que los respaldara. Por visibilidad, Sarah trabajaba en sistemas de propulsión, que era un departamento invisible cuando funcionaba bien y solo visible cuando fallaba. En el sistema Drat, eso la colocaba en la parte baja de cualquier jerarquía informal que Born-Sael construyera. Lo que Born-Sael no había calculado, porque no tenía las herramientas para calcularlo, era cómo la clasificaba el sistema de estatus de los otros 86 miembros de la tripulación. El día del incidente era martes. Un ejercicio de entrenamiento conjunto en el hangar principal. Practicar procedimientos de emergencia en trajes de presión completa. Rutinario. Sin presión real. Lo que pasó, según los registros de las cámaras y los testimonios concordantes de 8 testigos, fue esto. Sarah estaba ajustando el sistema de sellado de su traje cuando uno de los conectores dio problemas. Se lo estaba revisando con la atención metódica que caracterizaba todo lo que hacía cuando Born-Sael, que estaba a su lado en la fila de preparación y que según los testigos había estado tenso durante todo el ejercicio por razones no especificadas en ese momento, hizo un movimiento brusco con su equipo que golpeó el brazo de Sarah. No fue un golpe fuerte. No fue intencionado, todos los testigos estaban de acuerdo en eso. Fue el tipo de accidente que ocurre en espacios donde hay mucha gente y equipo y movimiento simultáneo. Pero el brazo de Sarah golpeó el borde metálico de un panel abierto de mantenimiento, y el corte resultante, en su antebrazo izquierdo, era suficientemente profundo para requerir atención médica inmediata. Sarah miró el corte. Evaluó la situación con la misma calma con la que evaluaba cualquier cosa. Voy a la enfermería, dijo, sin drama. Born-Sael la miró. Según los testigos, no dijo nada. No se disculpó. En el sistema Drat, las disculpas a alguien de estatus inferior no eran un protocolo estándar. Sarah ya se estaba alejando hacia la enfermería cuando Drevlan, que había visto el incidente desde el otro lado del hangar, llegó a donde estaba Born-Sael. Lo que ocurrió después fue lo que el capitán describió como el momento en que entendí que había subestimado fundamentalmente qué era lo que tenía en mi tripulación.
El informe registraba los eventos de las siguientes 4 horas con una precisión que Shaun Morrow describía como la secuencia más instructiva de comportamiento de tripulación mixta que he encontrado en 30 años de estudio. Dreblan había dirigido unas palabras breves a Burnside sobre el protocolo de seguridad en ejercicios de entrenamiento y había procedido a gestionar el fin del ejercicio y asegurarse de que Sarah llegara a la enfermería, sin problemas. El médico oficial, un miral llamado Telm, confirmó que la herida era manejable y que Sarah estaría operativa en 48 horas. Procedimiento estándar. Incidente menor. Caso cerrado, en teoría. En teoría. Lo que Dreblan comenzó a notar en la hora siguiente al incidente era algo que en los registros de gestión de tripulación no tenía nombre específico. Era un cambio en la temperatura atmosférica de la nave, y lo usaba en sentido metafórico. Algo en la forma en que los miembros de la tripulación se movían, se comunicaban, se miraban entre sí, había cambiado. No de forma dramática. No de forma que justificara una intervención inmediata. Pero Dreblan llevaba 28 años en el mando y sabía leer una tripulación como otros leen el clima. Llamó a su oficial ejecutivo, la teniente Bradsan, una quete experiencia que llevaba 4 años en la Geraisen. «Dígame qué está pasando», le dijo. Bradsan tardó un momento. «La tripulación está procesando», dijo finalmente. «¿Procesando qué?» «Lo de Akefer», dijo Bradsan. «Lo que hizo Burnside. Fue un accidente». «Sí, capitán», dijo Bradsan. «Pero lo que hay en la tripulación ahora no es la respuesta a un accidente. Es la respuesta a algo que el accidente reveló sobre Burnside». «¿Qué reveló?» Bradsan eligió las palabras con cuidado. «Reveló que Burnside no se disculpó», dijo. «Y que en las semanas anteriores, varias personas habían notado cómo trataba a Akefer. El accidente fue la primera cosa concreta. Pero no fue el inicio». Dreblan procesó esto. «¿Cuántos lo notaron?» Bradsan lo miró. «Capitán», dijo. «La pregunta es quién no lo notó». Dreblan pasó la siguiente hora revisando los registros de interacciones entre Burnside y el resto de la tripulación en las 8 semanas desde su llegada. No buscando incidentes formales, que no había. Buscando el patrón que Bradsan había insinuado. Lo encontró. Burnside había estado aplicando su sistema de clasificación de estatus a toda la tripulación, pero el caso de Sarah era el más documentado en los registros informales porque era el más constante. Pequeñas cosas. No ignorarla en conversaciones grupales, exactamente, pero sí tratarla con la distancia específica de alguien que ha decidido que otra persona está por debajo de su consideración. No agresividad. Algo más sutil y, en cierta forma, más irritante, indiferencia calculada. La tripulación lo había notado. Y durante 8 semanas, en el cálculo tácito que los grupos hacen constantemente sobre cuando una fricción justifica una intervención activa y cuando es mejor dejarla estar, habían decidido dejarla estar. El accidente cambió ese cálculo. No porque la herida fuera grave, sino porque la falta de disculpa de Burnside después de un accidente que él mismo había causado era, para una tripulación que había pasado 18 meses desarrollando un código no escrito de cómo se trataba a sus miembros, algo que cruzaba una línea que habían estado observando durante 8 semanas. Dreblan entendió todo esto en la hora siguiente al incidente. Lo que no entendió hasta más tarde era cuánto iba a durar. La doctora Shaun Morrow había llegado a la Steadfast Horizon 48 horas después del incidente, convocada por Bradlan que para entonces tenía suficiente información para saber que necesitaba a alguien que pudiera explicarle qué estaba mirando. Lo que estaba mirando, cuando Shaun Morrow llegó, era esto. 86 miembros de la tripulación, de 13 especies distintas, habían reorganizado de forma espontánea y sin coordinación formal sus patrones de movimiento, comunicación y asignación de tiempo libre de manera que Burnside se encontrara, en prácticamente todos los contextos no estrictamente operacionales, solo. No habían dejado de trabajar con él. Las operaciones de la nave continuaban con normalidad. Cuando las funciones de Burnside como especialista en armamento requerían interacción con otros departamentos, esa interacción ocurría con la eficiencia profesional que caracterizaba a la tripulación. Pero fuera de esos contextos estrictamente funcionales, Burnside había sido excluido. No de forma dramática. No de forma que violara ningún protocolo de la nave.
Solo de la forma en que los grupos excluyen a alguien cuando han llegado colectivamente a la conclusión de que esa persona ha violado algo que todos consideraban importante y que nadie había tenido que articular en voz alta porque todos lo entendían sin decirlo. Sel Mara pasó 3 días entrevistando a miembros de la tripulación. Lo que encontró en esas entrevistas era lo que eventualmente llamaría el efecto Akefer, y lo que describió en su análisis del reporte con una precisión que Corradwell encontró, al leerla, simultáneamente fascinante e instructiva. La clave, le dijo a Dreblan cuando le presentó su análisis preliminar, no está en lo que la tripulación hizo. Está en por qué lo hizo y en cómo lo hizo. Explíquese. Lo que ocurrió aquí, dijo Sel Mara, no fue una decisión coordinada. No hubo reunión, no hubo acuerdo, no hubo líder que instruyera a la tripulación a comportarse de cierta manera. Cada persona tomó su propia decisión de forma independiente. Y todas llegaron a la misma conclusión. ¿Qué conclusión? Que lo que Bornsael había hecho, y más específicamente como había respondido después, violaba algo que todos consideraban fundamental a la forma en que funciona esta tripulación. ¿Y ese algo es? Sel Mara consultó sus notas. En las entrevistas, dijo, usé un protocolo de pregunta abierta. No les dije de qué estábamos hablando inicialmente. Solo les pedí que describieran cómo habían experimentado los 18 meses anteriores en la Geraisen. Lo que apareció en 12 entrevistas independientes, de 12 especies distintas, con 12 marcos culturales distintos, fue la misma palabra en distintos idiomas. ¿Cuál? Confianza, dijo Sel Mara. La palabra que todos usaron, de formas distintas pero con el mismo contenido, fue confianza. Esta tripulación confía entre sí de una forma que va más allá del estándar profesional. Y la fuente de esa confianza, la persona que más consistentemente la había construido y mantenido, era Akefer. ¿Cómo construye confianza una ingeniera de propulsión de rango medio? Sel Mara sonrió. Siendo la persona que aparece, dijo. Siempre. Sin excepción. Cuando algo falla, cuando alguien necesita ayuda, cuando la situación es difícil, Akefer aparece. No porque sea su responsabilidad formal. Porque es lo que hace. Pausa. En 18 meses, ha demostrado a cada miembro de esta tripulación, de forma práctica y concreta, que puede contar con ella. Y cuando alguien le hace daño y no reconoce haberlo hecho, lo que la tripulación siente no es solo indignación por Akefer. Es algo más personal. Es la amenaza a algo que todos valoran porque todos se han beneficiado de ello. Dreblan procesó esto. ¿Y por qué específicamente con ella? Preguntó. Hay otros miembros de la tripulación con los que todos trabajan bien. Si alguien hiriera a otro miembro, ¿la reacción sería la misma? Esa es la pregunta correcta, dijo Sel Mara. Y la respuesta es, probablemente no, al menos no con esta intensidad. Lo que hace que el caso de Akefer sea especial no es solo que sea querida. Es que en 18 meses, de forma consistente, ha sido la red de seguridad de esta tripulación. La persona que garantizaba que nadie caía solo cuando algo fallaba. Y cuando esa persona cae, dijo Sel Mara, y quien la hizo caer no reconoce haber roto algo, la respuesta de la tripulación no es proporcional al daño físico. Es proporcional a lo que representa. Sel Mara buscó en sus notas. Hay un concepto humano que encontré mientras investigaba esto, dijo. Los humanos tienen una forma de describir relaciones donde una persona está dispuesta a sacrificar algo propio por otra sin expectativa de reciprocidad inmediata. Lo llaman cubrir las espaldas. Akefer ha cubierto las espaldas de esta tripulación durante 18 meses. Cuando alguien le hizo daño y no se reconoció responsabilidad, la tripulación respondió cubriendo las espaldas de ella. Pausa. Lo interesante, dijo Saun Mara, es que la mayoría de los miembros de esta tripulación no son humanos y no conocen ese concepto explícitamente. Pero lo reprodujeron de forma espontánea porque habían aprendido, de Akefer, que se siente cuando alguien hace eso por ti. Y aprendieron que eso era algo que valía la pena devolver. El reporte documentaba las 72 horas posteriores al incidente con un detalle que Corradwell encontró al mismo tiempo exhaustivo y extrañamente fascinante. Bornsael, en esas 72 horas, experimentó algo que los analistas de comportamiento DRAT que Saun Mara consultó describieron como sin precedente documentado en la experiencia de la especie en tripulaciones mixtas. No violencia. No confrontación directa. Nada que violara ningún reglamento de la Federación.
Algo más sofisticado y, en cierta forma, más eficaz. Born-Sael llegó al comedor de la nave en la primera comida después del incidente y encontró que todos los asientos en todas las mesas estaban ocupados o reservados de formas que hacían imposible sentarse en compañía sin que fuera obvio que estaba interrumpiendo algo. No imposible por las reglas. Imposible por el ambiente. Fue a buscar a alguien con quien revisar los protocolos de armamento que necesitaba para el ejercicio de la tarde y encontró que el especialista en armamento asistente, un Brett con quien había estado trabajando regularmente, tenía un conflicto de agenda que antes no existía. En el turno de trabajo de la tarde, su trabajo funcionó sin problemas. Nadie fue descortés. Nadie falló en sus responsabilidades profesionales. Pero en los márgenes de ese trabajo, en los momentos donde la interacción era opcional, Born-Sael se encontraba solo. Consistentemente. Completamente. Solo. Selmara había entrevistado a Born-Sael también. Esa entrevista era, según sus notas, la más difícil de las que realicé en esta investigación, no porque Born-Sael fuera hostil sino porque estaba genuinamente confundido. ¿Qué experimentó en esas 72 horas? Le había preguntado. Born-Sael había tardado en responder. Exclusión. Dijo finalmente. Pero exclusión sin causa formal. Sin infracción de mi parte que pudiera identificar según las reglas de la Federación. ¿Cómo lo entendió? No lo entendí, dijo Born-Sael. En el sistema DRAT, la exclusión social es una sanción formal que requiere un proceso específico. Tiene reglas, tiene etapas, tiene una forma de resolverse. Lo que experimenté aquí no tenía ninguna de esas estructuras. Era como si todo el grupo hubiera llegado a la misma conclusión sin hablar entre sí. ¿Y eso cómo le afectó? Otra pausa larga. Me hizo entender que había hecho algo incorrecto, dijo Born-Sael. No lo que el incidente con Akefer en sí mismo. Lo que no hice después. ¿Qué no hizo? Disculparme, dijo Born-Sael. En el sistema DRAT, la disculpa a alguien de estatus inferior no es estándar. No es una falta de respeto deliberada. Es simplemente que no está en el protocolo. ¿Y aquí? Aquí, dijo Born-Sael, el protocolo es diferente. Tardé 72 horas en entenderlo. Pero cuando lo entendí, fue claro. ¿Qué lo hizo entenderlo? Born-Sael pensó en la respuesta. El día 43, dijo finalmente, usando la numeración de horas de la nave, el sistema de refrigeración del sector C de mi estación de trabajo falló. Fue un fallo menor. Podría haberlo reportado y esperar al técnico asignado. Pausa. Pero Akefer estaba en el corredor adyacente. La vi pasar por la ventana del panel. Y antes de que pudiera decidir si llamarla o no, ella ya había entrado. Había visto el indicador de temperatura desde fuera y había entrado a revisar. ¿Sin ser llamada? Sin ser llamada, confirmó Born-Sael. Tenía la mano vendada del accidente que yo había causado. Y aún así entró a revisar un fallo en mi estación. Sin que yo se lo pidiera. Sin ninguna razón que no fuera que vio que algo estaba mal y entró a ayudar. Silencio. Eso fue lo que me hizo entenderlo, dijo Born-Sael. No las 72 horas de exclusión. Ese momento. ¿Por qué? Porque en el sistema DRAT, dijo Born-Sael, el estatus lo define lo que tienes. Tu rango, tu especie, tu historial. En este grupo, el estatus lo define lo que haces. Y lo que Akefer hace es aparecer cuando algo está mal. Sin calcular si merece la pena. Sin calcular lo que recibirá a cambio. Pausa. Eso no encaja en ningún sistema de clasificación que yo tenga, dijo. Y sin embargo genera más autoridad real en este grupo que cualquier rango formal. Selmara había subrayado esa última frase 3 veces. El reporte documentaba la resolución del incidente en la hora 72 con una brevedad que Corradwell encontró elocuente precisamente por su contraste con el detalle de todo lo anterior. Born-Sael fue al camarote de Sarah Akefer. Llamó a la puerta. Sarah abrió. Tenía el brazo vendado y estaba leyendo en la cama con la tranquilidad de alguien que pasa 48 horas de baja médica con la misma eficiencia metódica con la que hacía todo lo demás. Born-Sael dijo, me disculpo por el accidente. Debería haberlo hecho antes. Sarah lo miró durante un momento. De acuerdo, dijo. Born-Sael no dijo nada más. Asintió. Se fue.
Sara volvió a su libro. Eso fue todo. Corradwell leyó esa sección del reporte 2 veces, buscando algo más, algo que explicara la resolución de 72 horas de tensión en 30 segundos de intercambio. No encontró más porque no había más. Lo que encontró, en la sección de análisis de SoundMara, era la explicación. La resolución del incidente Akefer ilustra algo sobre la dinámica del grupo que no aparece en ningún manual de gestión de tripulaciones, que la cohesión de un grupo no depende de la ausencia de conflicto sino de la presencia de un mecanismo de resolución que todos los miembros reconocen como justo. El mecanismo que esta tripulación había desarrollado, aprendido en 18 meses de observar a Akefer, no era venganza ni exclusión permanente. Era la presión suficiente para producir reconocimiento. Y cuando el reconocimiento llegó, el mecanismo se desactivó. Nadie instruyó esto. Nadie lo coordinó. 86 individuos de 3 especies distintas llegaron a la misma conclusión sobre qué nivel de presión era necesario y cuándo era suficiente. Llegaron a esa conclusión porque durante 18 meses habían tenido un modelo de referencia que les había enseñado, de forma práctica y concreta, qué tipo de trato construye confianza y qué tipo la destruye. El modelo de referencia era Sarah Okafor. No había impartido clases. No había diseñado ningún programa de cohesión de tripulación. Solo había sido consistentemente, sin excepción y sin aparente esfuerzo, la persona que aparece cuando algo está mal. Y en 18 meses, eso había sido suficiente para enseñar a 86 individuos de 13 especies distintas a comportarse como un grupo con valores compartidos. Eso es lo que llamo el efecto Akefer. Y es lo que propongo que la Federación estudie con urgencia. Drevland había escrito una sección adicional en el reporte que iba más allá de lo que el formato estándar requería. Era, en efecto, una reflexión personal que el capitán había decidido incluir porque, en sus palabras, 28 años de mando me han enseñado que los eventos que no caben en los protocolos son los más importantes para aprender. Corradwell la leyó con la misma atención que el resto. He mandado naves durante 28 años. He tenido tripulaciones de hasta 200 miembros de hasta 20 especies distintas. He estudiado todos los manuales disponibles sobre gestión de tripulaciones mixtas y he desarrollado lo que creía que era una comprensión razonable de cómo construir y mantener cohesión en entornos de diversidad extrema. El incidente Akefer me enseñó que mi comprensión tenía un error sistemático. El error era asumía que la cohesión de una tripulación se construye desde arriba. Que el mando diseña las estructuras, establece los protocolos, gestiona las fricciones, y produce como resultado un grupo que funciona. El comandante como arquitecto del sistema. Lo que Akefer hizo en 18 meses no fue arquitectura. Fue algo diferente. Fue construcción de confianza a nivel de suelo, persona a persona, momento a momento, sin estructura formal y sin instrucción de mando. Y lo que produjo fue algo que ninguna arquitectura de mando que yo haya diseñado había producido nunca. Un grupo que respondía a una amenaza a uno de sus miembros con la coordinación espontánea de un organismo con memoria colectiva. No lo instruyó el mando. No lo coordinó nadie. Simplemente ocurrió, porque 86 individuos habían aprendido, de un solo modelo de referencia, que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. He servido en la Federación Galáctica durante 42 años. He conocido a muchos buenos oficiales, muchos buenos líderes, muchos individuos que han tenido impacto significativo en sus tripulaciones y en sus MIS. Akefer no es un oficial de alto rango. No tiene condecoraciones excepcionales. No es el tipo de figura que aparece en los análisis de liderazgo de la academia. Pero en 18 meses, en una nave de clase media en el sector 6, hizo algo que creo que debería aparecer en esos análisis. Demostró que la forma más efectiva de construir un grupo no es diseñar sistemas sino modelar comportamientos. Y el comportamiento que modeló, de forma consistente e incansable, fue uno que en el idioma humano tiene un nombre corto y que en todos los idiomas del Consejo tiene equivalentes que todos reconocemos como valiosos pero que pocas especies tienen la capacidad de mantener con la consistencia que ella lo mantuvo. Aparece cuando las cosas van mal. Sin calcular si merece la pena. Sin esperar reconocimiento. Solo aparece. Después del incidente, cuando hablé con ella sobre lo que había hecho por esta tripulación, me respondió algo que he pensado muchas veces desde entonces. Me dijo, no hice nada especial, capitán. Solo hice lo que cualquiera haría si pudiera. Lo que me tardé en entender es que esa frase, que sonaba a modestia,
era en realidad la descripción más precisa de lo que había hecho. Hizo lo que cualquiera haría si pudiera. La diferencia es que ella podía. Y que en 18 meses les había enseñado a los demás que ellos también podían. Eso es lo que produjo lo que produjeron en las 72 horas del incidente. No lealtad a Akefer específicamente. Lealtad al principio que Akefer había encarnado durante 18 meses. El principio de que en esta nave, nadie cae solo. Korat Bell terminó de leer el reporte a las 3 de la madrugada. No lo había planificado así. Había empezado a leerlo a las 10 de la noche pensando que sería una lectura de 1 hora. No lo fue. Se quedó sentado en su despacho durante un tiempo que no midió, con las páginas delante de él y el tipo de pensamiento que en 42 años de servicio reconocía como el que producían los documentos que cambiaban algo en cómo entendías tu trabajo. No todos los documentos hacían eso. La mayoría de los reportes de incidente documentaban problemas, recomendaban soluciones, y eran archivados y olvidados. El ciclo normal del trabajo administrativo. Este era diferente. No porque describiera algo extraordinario en el sentido de dramático o espectacular. Lo que describía era, en términos de escala, completamente ordinario. Una nave de clase media. Un accidente menor. 72 horas de fricción social que se resolvió sin violencia, sin víctimas adicionales, sin daño permanente a la operatividad de la nave. Era extraordinario en un sentido diferente. Era extraordinario porque documentaba algo que Korat Bell sabía que era importante y que el sistema de la Federación no tenía herramientas para medir, ni para crear deliberadamente, ni para entrenar. Llamó a su asistente aunque era las 3 de la madrugada. Mañana a primera hora, dijo cuando respondió, quiero una reunión con el Departamento de Formación de la Academia, el Departamento de Asignación de Personal y la doctora Sel Mara. Y quiero que el reporte de incidente 741 de la Steadfast Horizon sea parte del material de lectura obligatoria para esa reunión. ¿Clasificación? Desclasificado, dijo Korat Bell. Quiero que lo lean tantas personas como sea posible. Pausa. Y una cosa más, dijo. Quiero que alguien contacte a la ingeniera Sarah Akefer. No para informarle de nada. Solo para preguntarle si hay algo que la nave necesite. Si algún sistema está fallando. Si hay algo en lo que podamos ayudar. El asistente esperó, claramente buscando la lógica detrás de la instrucción. ¿Por qué, señor? Korat Bell miró el reporte. Porque en 42 años en la Federación, dijo, lo más difícil que he encontrado no es encontrar personas que sean buenas en su trabajo. Es encontrar personas que hagan que los demás sean mejores en el suyo. Pausa. Y cuando encuentras a alguien así, dijo, la pregunta correcta no es qué puedes conseguir de ellos. Es qué puedes hacer para que tengan lo que necesitan para seguir haciendo lo que hacen. El asistente tomó nota. Korat Bell cerró el reporte. Luego lo abrió de nuevo y buscó la sección que describía el momento en que Bornsael había ido al camarote de Sarah. La releyó. No la disculpa de Bornsael. La respuesta de Sarah. De acuerdo. 2 palabras. Sin drama. Sin lista de condiciones. Sin aprovecharse del momento para extraer algo. Solo la aceptación simple de una disculpa que había llegado tarde pero que había llegado. Korat Bell había conocido en 42 años a personas que llamaban estrategas, que llamaban líderes, que llamaban visionarios. Personas que construían sistemas y diseñaban protocolos y articulaban visiones de lo que debería ser. Sarah Akefer no había hecho nada de eso. Había aparecido cuando las cosas fallaban. Había aceptado disculpas tardías sin condiciones. Había seguido haciendo su trabajo con la banda vendada en el brazo. Y en 18 meses, sin proponérselo, había construido algo que 42 años de experiencia en gestión de tripulaciones le decían que era más difícil de construir que cualquier sistema o protocolo que hubiera conocido. Un grupo que se cuidaba mutuamente. No porque el mando lo instruyera. Porque alguien les había enseñado, con el ejemplo consistente de 18 meses, que eso era lo que se hacía. El análisis final de la doctora Saunmaura terminaba con una sección que había titulado, con una directidad que Korat Bell encontró refrescante viniendo de alguien con 30 años de escritura académica, porque esto importa. Decía. He pasado 30 años estudiando cómo los grupos de especies distintas aprenden a funcionar juntos.
Es un campo complicado porque las variables son muchas y los patrones son difíciles de aislar. El incidente Akefer me ha dado el caso más claro que he encontrado en 30 años de un principio que he visto operar pero nunca documentado con esta precisión. El principio es este: los grupos no aprenden a cuidarse mutuamente porque se les enseña el concepto. Aprenden porque alguien en el grupo lo practica de forma tan consistente y tan visible que los demás internalizan no el concepto sino la experiencia concreta de lo que se siente cuando alguien lo hace. La teoría de cohesión de grupos mixtos está llena de conceptos: confianza, reciprocidad, identidad colectiva, valores compartidos. Todos correctos. Todos útiles. Lo que el caso Akefer muestra es que esos conceptos no se transmiten mediante explicación. Se transmiten mediante demostración. Y que una sola persona que los demuestra de forma suficientemente consistente puede cambiar la cultura de 86 individuos de 13 especies distintas en 18 meses. Una sola persona. Esto tiene implicaciones para cómo la Federación piensa en la integración de los humanos en tripulaciones mixtas. Los análisis estándar se centran en las capacidades técnicas de los humanos, en su comportamiento bajo conflicto, en sus fortalezas y debilidades en contextos operacionales específicos. Lo que el caso Akefer sugiere es que hay un ángulo que esos análisis no capturan. Los humanos, como especie, llevan 200.000 años en un planeta donde la supervivencia dependía de la cooperación de grupos pequeños bajo presión extrema. En ese tiempo han desarrollado, de la misma forma que desarrollaron todos sus otros rasgos, una capacidad específica que no medimos porque no tenemos herramientas para medirla bien. La capacidad de construir confianza de abajo hacia arriba. No por diseño sino por práctica. No por instrucción sino por ejemplo. Sarah Okafor no es excepcional dentro de su especie. Es una ingeniera ordinaria con un historial ordinario. Lo que hizo en la Steadfast Horizon es lo que su cultura le enseñó a hacer: aparecer cuando algo falla, ayudar sin calcular si merece la pena, tratar a los demás como si su bienestar importara. No lo inventó ella. Lo aprendió. Lo aprendió de la misma forma que los miembros de la tripulación de la Steadfast Horizon lo aprendieron de ella, por observación de alguien que lo hacía. La cadena es larga. 200.000 años larga. Y produce, en tripulaciones mixtas de la Federación Galáctica en el siglo presente, algo que ningún protocolo de cohesión de grupos que yo haya estudiado produce con esta eficiencia. Produce grupos donde nadie cae solo. Eso no es un efecto secundario de tener humanos en la tripulación. Eso es, según mi análisis, una de las cosas más valiosas que los humanos traen a cualquier grupo en el que participan. Y creo que deberíamos empezar a tratarlo como tal.